Bueno, jóvenes, vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy. Muchísima atención porque al final van a tener que hacer una actividad. O sea, la primera hora el profesor les explique, la segunda hora ustedes van a entregar una actividad muy interesante. ¿Ah? ¿Cómo? Que probablemente llevemos la otra hora y no llevemos la No, actividad. no sé. Siempre casi siempre. Bueno, vamos a empezar a trabajar con físicas dentro del motor. Esto voy a crear una nueva escena. Tocó una Rimax. No me dejaron entrar a su lado, sí. A mí no me dejaron entrar a su lado. Me tengo que comer los 12 helados, hermano. ¿Qué más? ¿Cómo está? Venga, le decimos a Cano que nos preste unas rimas. Una Rimax. Please. Una rima, para que sea. También una. Cami. ¿Dónde puso mi propósito? Hay que nos buscó. Ya esa que se apaga. Termino. Ah, no, me dije a mí. La propia, man. Uy, la oficina, vean. Esa es la propia, sí, esa es la cómoda. Esa cuesta 600. No, en serio, es súper cómoda. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. ¿Ah? ¿Lo qué? El miércoles cabían. Oye, así como que Hoy vinieron. sí, vinieron todos. Se pueden correr un poquito para acá. Los aquí no quieren entrar conmigo. Cuando me pasan fue la. Bien, qué mal hecho. Yo creo que lo que vemos fue que la compañera, me imagino. Qué va. Yo le dije, con papitas, hamburguesitas y gatos. Qué bueno. Bueno, vamos a agregar un plano, por favor. En el que estamos haciendo. Vamos a una nueva escena. Una nueva escena. ¿Qué asco? sí, bro, porque en la puerta fija para el. Terrible. Bueno, madre, Les recomiendo que intenten hacerla. No les creas, eso es todo. Así asusta todo. Uy, terrible. Como la mañana teacher en Twitter. No, pongan el nombre cualquiera. Yo voy a descargar una textura. De ahora en adelante, todo lo que vamos a hacer, le vamos a aplicar textura. No lo vamos a hacer en Blender todavía. Después les pondré un trabajito en Blender para que hagan todo el proceso. Por ahora estoy de buena gente y voy a descargar una textura plana. Sigit Texture o en texturas.com. Les recomiendo que por favor, cuando descarguen una textura y no le vayamos a hacer la V, acostumbrémonos a descargar texturas que sean sin costura. ¿Sí? Sin costura significa que cuando la apliquemos no se va a ver esa línea por la mitad, como por ejemplo esta. ¿Sí? Esto tiene costura. Entonces, para que no se vea. Entonces, aquí en la página de texturas, pues no sé, voy a buscar. Ah, sí, no les olvidé la asistencia, ¿no? Les quedan 7 minutos. Entonces, voy a buscar por acá, no sé, ¿qué encontramos por acá? No, estos son tejas, rocas. Voy a buscar aquí. Simulation, vamos a ver si encontramos algo. Sin costura. Terrible. Ok, eso está bien.
Vamos a buscar por aquí, vamos a mirar si esta nos la deja descargar de manera gratuita o nos pone problemas. Aquí tenemos una interesante. Vamos a usar esta, mire, dice Simlets. A ver, esa me parece súper interesante. Esta tiene, no, están todas las texturas. Vamos a descargarlas todas. Espero que alcancen los créditos. La albedo, la height, la normal, la rugosidad y la ambient occlusion. Entonces, por favor, van a descargar todas las texturas. ¿Cómo llegó ahí? En internet. Entras a la página y También es tan bueno. ¿Es detallado o qué? si quieres, ustedes las descargan y se las comparten en tele. Creo que me va mejor. No, me está como difícil que está. Sí, esto ahorita la mentalidad se va a extender. Yo creo que lo decía Monse. Sí, hoy sí alcanza a almorzar. Hoy sí alcanza a almorzar. ¿Qué? Ya le dije. Arreglo esta. A ver, estos muchachos, por Dios. No, man, que fue- Eso, Daniel. Está funcionando la vista. Lindo. Salvi, está funcionando la vista. Mira lo que está haciendo. 120 de la mitad. A las 4:20 con el mecánico. Con el mecánico. Entonces miremos acá, chicos, por favor. Ojo, chicos, que van a tener que trabajar ahora en esto. Pilas. Digamos, normalmente si yo quiero tener modelos con buena calidad, debo tener por lo menos esas 5 texturas para que le den, digamos, una apariencia bastante aceptable al objeto. Lo que vamos a hacer en Unity, tenemos por aquí materiales. Vamos a crear un material. En este caso, vamos a colocarle como nombre. Ahí viene qué nombre le voy a colocar. Del piso. Y ahí voy a crearme las texturas. Aquí voy a crear una carpeta llamada texturas. Voy a quitar una carpeta, la tiene. Texturas. Y dentro de texturas voy a crear otra carpeta que se va a llamar piso. Ahí voy a COVID. Acá entonces le doy doble clic y lo que voy a hacer es atraerme las carpetas, las texturas. Acá. Listo. Ahora tenemos esta textura que es azulita. Es una textura que se llama la normal. La normal nos va a ayudar a darle relieve a nuestro modelo. Para que funcione correctamente, aquí en el tipo de textura, debo buscar la opción que dice Normal Map. ¿Sí? Le doy clic y le damos a aplicar. Y listo. No, se me ve ahí. Ahora, aquí en el material, vamos a encontrar que tenemos varios slots. Tenemos el albedo, el normal map, el high map y el occlusion. ¿Okay? Entonces, cada una de esas texturas que tenemos, vamos a aplicarlas acá. Entonces, voy a empezar con el albedo. Busco la textura correspondiente acá. Hacer algo acá. Hacer algo por acá. ¿Ah? Sí, creo que sí. Sí. Entonces voy a entrar por acá a las texturas a piso y me voy a llevar la que dice albedo, que es esta, y la pongo acá. Fíjense que como es sin costura queda perfecto. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema.
tenemos el normal map. Ahí voy a arrastrar el normal map, lo dice el normal map. Hey map, ¿Dónde está? ¿Dónde está? yo estoy aquí en el salón. Me perdí. Esto. Perdimos. Me perdió horrible. Profe, meto las texturas en la carpeta y qué más. En las texturas y crean el material. Recuerden que a esta textura le deben cambiar la opción de tipo de textura a normal map y le deben dar aplicar. ¿Ok? Yo no necesito aplicar. Más abajito usted desplaza Ah, ok, ok. y ahí entonces le aplicar. Dígale que estoy trabajando. ¿A quién? Ah, eso yo le debería decir, que está ocupado en clase. Si me cambiaron de color todo el profe. Imposible, seguramente las tenía seleccionadas todas. Pero, profe, ¿dónde está el material? Así, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde- Aquí en la carpeta materiales, clic derecho, crear material. Se nota que no ven los videos. No. Aquí hay un material. Eso lo hemos repetido. Ahora, gracias. Mensaje subliminal, clic derecho, material. ¿Listo? Entonces, ya aquí tenemos nuestra texturita y acá se la voy a aplicar al objeto y voilà. Tenemos nuestra mega textura y una pixadita. ¿Cómo? No, mire, ese con la rugosidad. Porque si me cambio el color de textura. ¿Cuál textura? No, tiene que ser la azul. La que dice no, esa. Esa es la que le deben colocar. A esa es la que le deben colocar normal, las otras no. Ahí, listo. Entonces, miren acá. Chicos, por favor, aquí tenemos el high map y el occlusion. Entonces lo que voy a hacer es a buscar esas texturas acá. Aquí tenemos la normal, aquí tenemos la rugosidad y aquí tenemos este es el ambiente occlusion. Entonces aquí lo que voy a hacer es básicamente volver a seleccionar el material que teníamos acá. Busco la textura de ambiente occlusion y se la voy a agregar acá. Fíjense cómo va cambiando. Le da otros detalles adicionales Son capas para llegar allá. a la textura general. Correcto. A la occlusion, la única que hay que hacerle el ajuste es a la normal map. Aquí se ve brillante. Yo le puedo quitar un poco y darle suavizado para que se vea más concreto. ¿Sí? Entonces, concreto y listo. Y aquí ya te... ¿No? ¿Por qué se ve qué? ¿Cómo así tan raro? ¿Ah? Lo que pasa es que obviamente la textura es de 512 por 512, o sea, porque es gratis, ¿no? O sea, si quiere una textura de más alta calidad, pues ahí sí toca pagar. Por acá, yo tengo algo que se llama el tiling. Este tiling me permite mover la textura y poder hacer, decirle 2 por 2 para que quede más pequeñita la textura, se repita más y no tengamos problemas. Listo. Ya tengo la textura. Muy bien. Ahora, vamos a crear un cubo básico y le vamos a cambiar el tamaño. Pues, por favor, redimensiónelo. La idea es que vamos a simular una tablita. ¿Ok? Una tabla. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me iba a decir? Bueno. Van a crear un material y le van a colocar una textura de madera.
a esa tabla. Es decir, que debe quedarles una tablita de esta forma. ¿Pero qué? ¿Cuál material es? ¿Qué textura? Descarguen una textura de madera. Esa sí la pueden conseguir en internet, pues aquí no hay mucho detalle. Pues digamos que se disimula el corte. Sí, pueden, si la encuentran simple, la pueden colocar o coloquen una simple cualquiera, no necesariamente debe ser madera. Luego me dice puta textura negra. ¿Cómo? La textura es negra. ¿Cuál? Es, No. yo sí. Aquí. La albedo es esta. Creo que es. Sí. Ahora coloque las otras. ¿Ah? Coloque el resto. La norma. Sobre ese norma. Sí. Esta es la. Italiano. Está caliente. Esa es la G. Esa es la G. Esa es la que quieren. Esa. No, esa déjela así. No sé, pero Profe, se le descarga todo. En la máquina, pero pues, pues si quieren darle buen detalle, sí, descarguen las tres. profe, una pregunta. El tema de eso es que aparecen 4 talles cuando fuera la camisa. Ah, sí, ese ¿qué talla se le descarga eso? ¿Cómo? Que aparece S, M, L, y L. Pues la que leen gratis. ¿Cuál le dan gratis? A todas. Bueno, entonces trate de si le dan todas, miren la cantidad de créditos que le dan por cada una de descargas. Menos cero, mejor. Pues, Ahí aparece. 1 y 2. Hay uno que dice. ¿usted se logueó? ¿Usted se registró y se logueó? Ah, bueno. ¿Qué le puedo hacer? Ya sale bien. Bueno, hermano, no le coloque color negro. Creo que lo tengo. Sí. Ah, no sé. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a revisar unas cosas acá con respecto a las físicas. Unity posee un componente que se llama Regibody. Y ese componente es el que nos va a dar la capacidad de controlar las físicas en el motor. ¿Ok? Para que un objeto posea esas físicas, debería tener un colisionador. ¿Listo? El colisionador. En este caso, pues voy a tratar de enfocar un poquito mejor la escena. Acá. Voy a colocar la cámara. Voy a alinear la cámara con respecto a la vista. Y acá, pues voy a ejecutar esto y vamos a encontrar de que pues, no tenemos ninguna interacción, no tenemos ninguna actividad con ese objeto. Acá vamos a empezar a agregar el Regibody a este componente. Automáticamente, agregar componente Regibody. Automáticamente nos da un componente que tiene una serie de propiedades. Esas propiedades ya las trabajamos en la clase anterior donde vimos la esferita que iba cayendo y demás. Tenemos la masa, tenemos la aplicación de la gravedad y tenemos la opción de Is Kinematic. ¿Qué significa esto? Significa que si yo deseo que mi objeto tenga física, pero que no tenga gravedad, le digo que Is Kinematic. Queda el objeto totalmente estático. Si yo quiero que tenga gravedad y caiga, pues lo dejo netamente con la gravedad y venimos acá y vamos a ver que cayó.
literalmente cayó. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá con este señor. No, mirar acá. Tenemos el Mesh Collider. A ver. A mirar aquí a ver qué pasó. Aquí tiene la colisión. Ahí vamos a ver. Este es el plano. Listo. Entonces, ahí cayó el objeto y quedó pues sobre el piso. En ese momento pues es una física básica, no tenemos mayor cosa. Ahora, voy a colocarlo por acá. Voy a crear un objeto vacío. ¿Cómo se crea un objeto vacío? Clic derecho, crear objeto vacío. Y voy a colocarle aquí plataforma. ¿Qué vamos a hacer aquí en plataforma? Vamos a colocar este mismo objeto varias veces, pero entonces aquí viene una cosa muy importante dentro del motor, que son los prefabricados. Los prefabricados son plantillas de objetos que nosotros podemos crear y reutilizar. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos este cubo que pues está aparentando ser una tabla. Vamos a cambiarle el nombre. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es en la carpeta que tenemos en Unity que se llama Prefabs, que ustedes la tuvieron que haber creado ya. Voy a crear un prefabricado de ese objeto. ¿Cómo creo un prefabricado de ese objeto? Simplemente lo que voy a hacer es a seleccionar el objeto, le voy a dar clic sostenido, lo arrastro y lo colocamos. Y ya automáticamente se genera el prefabricado. Y van a notar ustedes que ese objeto se pone de color azul. Significa que es una plantilla. Y la puedo reutilizar en cualquier momento, en cualquier lado, y ya va a tener la configuración que necesito. ¿Puedes salir sin color mismo? ¿Ah? Yo la salir sin color. Pues a mí me pasó exactamente lo mismo acá. Pero cuando yo le clic acá, aquí en el preview debería salirle con la textura. ¿Sí? Digamos que eso es cuestión a veces del motor, el momento de renderizar. Entonces, voy a agregar varias tablas a este objeto vacío. Simplemente la arrastro y la pongo dentro del objeto vacío. Vengo acá. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, él se genera en una posición diferente. Lo que le voy a decir a este señor es que por favor se resete en la posición. Así acá. Reset. Uy. Acá. Le voy a decir que se resete, pero entonces en la posición donde está. Reset position. Ahí está. Entonces, en este momento ya tenemos nuestra plataforma con la tablita. ¿Cuál es el objetivo de esto? Voy a duplicar. Control D. Muevo esto para acá. Y acá sencillamente, acordémonos con la V, que se utiliza ¿para qué? Para eso mismo que ustedes no se acuerdan, que es para hacer el snap entre los objetos. Voy a duplicar esto con control D, lo pongo hacia acá, con V y hago el snap. Y listo. ¿Cuál es la ventaja de esto?
Es que yo tengo un objeto principal donde ya tengo agrupado varios elementos y los puedo manipular. ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplemente colocarla por acá. Que voy a decirle en el centro. Y le voy a decir que quiero rotarlo. ¿Cómo? Así que no tiene tablas. ¿Cómo conseguir las tablas? Ah, sí, Sí, y lo cambió. Y lo cambió de internet. sí. Obstruir, no obstruir. Sí, Si usted le da obstruir es porque le está, lo está obstruyendo. déjeme decirle que la unión Hace la fuerza. está haciendo intersección. ¿Cómo así? La unión. No estoy viendo una vez. ¿Cómo si que no está uniendo? Claro que sí. Con la V. V, pero tiene que estar con el comando de mover. Si usted no tiene el comando de mover, no le va a hacer la. La W. Sí, O sea, aplico la V. mire. Y es que a mí me mueve todo, ¿verdad? Yo sé mover eso de bien estática. Bueno, Pero, venga para acá, muestra a ver. como- ¿Tú puedes comer lo de la gravedad? Ven, sí. Pues podría volver a colocar la grabación. Solo Ya lo sé. A mí no me une. Ahora la ponte. Ahora. Ah, como si se mueve y Pero la voy a decir. con eso, no creo que Ahí lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Es así, con la S, con Venga, la papá. Ve. con la V es. Y eso que lo estoy haciendo con el mouse del botón. Aprende y me enseña. ¿Qué pasó, papi? Control D. Sí, yo, sí, sí. Lo explica. Por acá. Oprime la V. Se ubica en el punto, le da clic sostenido. Sí era, tú lo estabas haciendo bien, pero es que cuando movía uno se movía solo, yo pensaba que no se movía así como todo, mire. Es que usted se le mueve todo, ¿sí me entiendes? O sea, usted agarra, usted selecciona, o sea, no necesita seleccionar todo. No, es que está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Venga, Johnny, conmigo cuando tenía ustedes. Si yo le hacía todo lo que era hacía, pero no funciona. A ver. Oprima la V. No la vaya a soltar. No la puede soltar. Acá. No la vaya a soltar. Pero lo mío abajo. Sí, ya. Giovanni, venga. Me deja dejar esto. No aprendí Parezco nada. esa que venden las cocadas. Usted un pico de. Bueno, póngale cuidado a lo siguiente entonces, jóvenes. Otra vez. Los materiales tienen Ah, pues que usted es zurdo. una opción de aplicar, bueno, los materiales no, los colisionadores, perdón, tienen una propiedad para poder aplicar un material de física. Ese material de física nos va a dar propiedades de rozamiento y de comportamiento al momento de que dos objetos colisionan. Vamos a colocar por acá, querido Radio, ¿por qué? Un cubo por acá. Subo el cubo. Voy a escalar este. Jóvenes, por favor, necesito que tengan ese escenario de esta forma.
Coloquen un cubo y a ese cubo agréguenle un regibody, por favor. Sí. El objetivo de esto es que cuando se ejecute la física, pues va a caer y esto acá, como este señor tiene físicas activas, yo se las voy a desactivar. Le voy a decir que es kinematic, ¿ok? Para que no se me mueva. Entonces, ¿Qué física es que tiene el cubo? Me muestra cómo es el regibody. regibody. El regibody. ¿Puedo prender un momento? Señor, ¿Puedo prender un momento el cubo? el regibody básico. Nada más. ¿Y a mí por qué no me cae? Bueno, espera. Recuerden que cuando escriben ustedes regibody van a encontrar dos regibody, uno 2D y uno 3D. Si ustedes aplican el 2D, no va a funcionar. Para que funcione correctamente deben aplicar el 3D. Entonces, en este momento ustedes deben tener esto. ¿Mm? ¿No qué? Es que, o sea, como ponen los cuatro unidos y como en la vez. Sí, por eso. Pues usted debe seleccionar el objeto principal que es el vacío. ¿Sabes hacer play? Te da dos golpeas. Y no cae. ¡Oh, sí cayó el piso! Súbele, póngale is kinematic al piso. Porque si usted lo deja con Se cayó todo, se cayó el piso y el otro no. Sí, profe, es que hay que presionar el músculo. bueno, por acá. A ver. Tiro. ¿Y por qué se me pone una tan asqueroso? ¿Ah? Profe, ¿cómo es que selecciona la cámara actual? ¿La cámara qué? La cámara. Tienen que seleccionar la cámara. Sí. Entonces, si está en esta posición, entonces selecciona la cámara. Y aquí en Gen Object tiene que decirle alinear con respecto a la vista para que le haga el encuadre en la posición que usted está. Cuando usted pone play, ¿usted siempre pone eso o deja la cámara que está? No, yo siempre ajusto la cámara pues, para poder ver la escena. Entonces, los materiales físicos tienen algo que se llama coeficiente estático y coeficiente dinámico. Ese coeficiente estático y dinámico me va a dar comportamientos de los materiales. Si yo quiero tener comportamientos de, por ejemplo, hielo, dice que podemos utilizar el coeficiente estático en 0.1 y el dinámico en 0.03. ¿Esto para qué me va a servir? Ten mucho cuidado acá. Materiales. Voy a crear mis materiales de física. Voy a darle doble clic, clic derecho, crear. Y por aquí tengo que buscar la opción que dice material físicos. Y aquí voy a colocarle el nombre de hielo. Me dice que la fricción dinámica y estática. Me dice que la dinámica es de 0.03 y me dice que la estática es de 0.1. ¿Sí? Vamos a revisar acá. 0.1 en la estática y 0.03 en la dinámica. ¿Qué voy a hacer acá? Recordemos que yo tengo acá un objeto que es una plantilla. Entonces, lo que voy a hacer, fíjense cuál es el objetivo de las plantillas. Fijémonos que el Boss Collider posee acá un componente que se llama, una propiedad que se llama material.
y me dice que puedo colocar un material físico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger ese material de hielo y lo voy a poner acá. Si yo quiero que todas las placas tengan ese material, Te lo coloca al objeto. sí, al objeto que me está representando en este caso la placa. Por acá en la parte superior, chicos, aquí en la parte superior hay una opción que dice sobrecargar o sobreescribir. Le doy clic y acá le digo aplique a todos. Entonces, al aplicar, automáticamente todos los objetos van a quedar con ese material. Que como es una plantilla, automáticamente se modifica. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Voy a darle play. Fíjense que hay un deslizamiento. O sea, cayó, pero entonces ya no va a haber esa fricción que va a frenar el cubo, sino que va a haber un pequeño deslizamiento. Si yo quiero que tenga mayor efecto, yo le voy a decir, venga, vamos a mirar si puedo darle el máximo valor. Le doy al play, vamos a ver qué comportamiento tenemos acá. Fíjese que se frenó, o sea, no me sirve ese máximo valor acá. Voy a decirle que me tome el mínimo valor. Voy a darle play. Y fíjense que él automáticamente me va a decir, listo, sí señor, el mínimo valor es 0.03 y su rozamiento va a ser este. Y fíjense que ya actúa como hielo. ¿Listo? Ojo, todo esto funciona con este comportamiento. Si yo le digo multiplicar, es lo que va a hacer es a multiplicar estos dos valores. Y pues lo más lógico es que dé 0. Vamos a ver. ¿Qué fricción tenemos? Se alcanzó a frenar un poco. Entonces ya es un poco más trabajable. ¿Y de qué dependen estos valores? De lo que nosotros necesitemos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un personaje y están haciendo un nivel que es en la nieve y desea que el personaje se deslice o tenga alguna trampa, pues aplican materiales físicos y el personaje se va a caer. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que hago es, me ubico, busco la escena, la posición que yo quiero, por ejemplo acá, busco la cámara, le doy clic en la cámara y aquí en Game Object le digo alinear con respecto a la vista y ella automáticamente se cuadra. ¿Listo? ¿Y dónde era lo de override? El override lo hacen acá en los objetos, en cualquiera de esos objetos que es la plantilla y aquí en la parte superior, cuando ustedes hacen el cambio debe aparecer override. A mí ya no me aparece porque no he sobrescrito nada. ¿Sí? Aunque no le sale. En al lado del ley. Y ya le agregó el material físico a uno de los objetos plantilla. Creo que sí. Muestra. Ahí ya está. Pero es que usted no ha creado una plantilla. Usted no ha creado prefabricado. Para crear prefabricado tiene que arrastrar hasta acá. Ahí sí tiene un prefabricado. Pues, a ver. Como propiedad, no, mira. Tiene razón, acá. Lo que pasa es que tiene demasiado. Sí, roten un poquito más. Eso, sí. Ya. Pero es que lo de los físicos, ¿cómo así? Físico, no. Creo un material físico. Mire, Ah, que tiene material. crear
Physics Material abajo. ¿Ya le puso la memoria RAM? Vamos a ver una vez. Entonces póngale un nombre. Para que sea. Todavía es trabajar los cuadros, miren cómo era con Señor, ¿cuáles valores? Ah, no, es que esos valores ustedes no los tienen ahí, ya se los comparto. Listo. Y se lo agrego a cuál, se lo agrego al. Esto aquí en su grupo voy a agregar un nuevo elemento en general. Voy a agregarlo acá para que no se les olvide. Que es imagen, salir nada en el equipo. No sé, yo no le contraigo nada a nadie. Eficientes. Y ahora sí me parece lo de Ray. Yo no me sé, no me parece lo de Rice. Yo no sé, pero no me sale de Rice, pero. Mira que ya sale. Profe, de partió. ¿Cómo le partió la tabla? Chicos, ahí en la plataforma les acabo de colocar la tabla de los coeficientes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear todos los materiales de acuerdo a este coeficiente y se lo van a aplicar a los objetos. Entonces, Quedamos todas las físicas. todos los materiales físicos de acero, teflón, bueno, el hielo ya está, acero, vidrio, caucho, madera. Por ejemplo, debería ser madera para nosotros, debería ser este, ¿sí? Todos. Entonces, O sea, la idea es que creen materiales, espera, crear materiales. O sea, crear los materiales y asignarles los coeficientes. Y con este mismo ejemplo que tiene, pues cambiar material por material y mirar el comportamiento que tiene sobre los objetos. Aquí ya me parece lo de Ray de ahora. De ahí, entonces aplicar a todo. Ellos se me aplicaron allá todos. A todos. Esto se supone que yo los hacía complicándolos. Sí. entonces siga, que si ustedes le puse y acá sí no lo ve Rice. Listo. Dele clic a lo de right. ¿A este? Sí. Dele ahí donde dice aplicar a todo. Ah, no ha hecho ningún cambio. Es la verga de Ray. ¿Ya aplicó el material físico? Ah, pero ya se lo aplicaron los objetos. Se lo apliqué a los cuatro. Bueno. Todas las físicas. O sea, cogí uno y se lo mostré. Este no lo tiene. Entonces, ¿por qué azul allá? Sí, Pero usted no le ha aplicado el material. Cada uno, cada cubito. No solo, y como es un objeto, Se me fue duplicado, entonces si lo duplica de Pues por el momento que la memoria RAM ya se la agregué en 150, ¿vale? ¿se te encuentra? se le eliminó. ¿Está tan cara esto o está bien? Marica, con eso. Está bien. Pues que pues yo lo tenía. Y el 20. Aquí tenemos. Lo que pasa es que usted creó un prefabricado de la plataforma. Eran 4. No del cubo. O sea, usted creó el prefabricado del conjunto de los 4 baldos. Cuatro, exacto. No debe ser de una sola baldosa. Se toca una por una. Uf. O sea, me toca. Me aplicó todo. Porque tal vez usted, yo sé los que no le apoyo tampoco. Prefabricado. A decir, desempacar. Mira, yo voy a hacer. Ahora sí. Ahora, este. Córrelo.
y vuelvo a hacer. Entonces, acá yo ya le puse el material y aquí le apareció el override. Y entonces vuelvo a pegar lo que hicimos ahorita de otra vez. Y el 02, Lo que pasa es que el coeficiente que aparece ahí se aplica al primer material, o sea, al primer elemento. Es decir, a 0, 0.03, 0.02. Ese es un material. Fíjense que aquí aparece E y UD. Eso significa coeficiente estático y coeficiente dinámico. Entonces, por cada material que ustedes tengan acá, él les va a pedir acá dinámico y estático. Gracias. O sea, si me deslizo, porque si no me desliza. ¿Cuánto tiempo nos da? Se supone que hielo. A ver. 2 minutos. ¿Qué le tengo que hacer? Mira, pues, chistecito, chistecito. ¿Qué pasa con sus amigas? Efectivamente. Resulta que además de estas físicas, nosotros contamos con otras físicas en el motor que se llaman las juntas o los famosos joints. Esas juntas me van a ayudar a hacer, pues, digamos, unos procesos bastante interesantes en el motor. Vamos a empezar a trabajar con estas juntas para ver qué efectos vamos a tener. Pero, Voy a tener esto acá. Voy a crearme una esfera. Fíjense, una esferita. Buscan el tamañito de la esfera. Vamos a agregarle el material de roca. La esferita. Yo solo tengo material propio, yo lo coloco en medio. Sí, dejen el material, no pasa nada. Como que se escala, pero general. O sea, no quiero escalar, sino que se escale literalmente. Usted oprime la R y lo agarra aquí al centro. Bueno, miren acá. Vamos a trabajar con el primer material o con la primera junta que se llama el spring joint. ¿Cómo funciona el spring joint? Primero, el objeto que va a asegurar al otro objeto debe tener rigid body. Aquí está la tablita. A esa tablita le coloqué que sea kinematic. ¿Para qué? Para que no se vaya a caer. ¿Okay? Voy a colocar esta esferita y a esa esferita le voy a colocar una junta que se llama spring joint. Spring joint. Spring joint. Ese spring joint me va a pedir que por favor establezca un rigid body de conexión. Les voy a decirle que la tabla, esta tablita va a ser mi enlace. Entonces, lo que hago es coger la tablita, la arrastro
y la pongo por acá. ¿Qué va a suceder con esto? Poner acá. Lo voy a alinear. Cuando le dé play. Acá, No, así. si yo muevo esto, pues voy a tener un resorte. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí cayó pleno porque pues encontró el piso y lo detuvo. Pero, Está muy largo. Porque el resorte está muy largo. La elongación, ¿cierto? Entonces, este señor tiene unas propiedades. Y aquí tiene una propiedad que se llama spring. a la tabla. Voy a colocarle un valor de 100. Le voy a dar play. Le quité elongación al resorte. Entonces ya voy a tener un efecto totalmente diferente. Fíjense que aquí lo traspasa. Si yo quiero que esto no... si yo no quiero que suceda esto, pues acá sencillamente en la esfera, en el spring joint, le digo que habilite colisión. Vuelvo y le doy play. Y ya no me va a traspasar esa esfera. ¿Ok? Ok. Se pasa a la escena. Se pasa a la escena. Ustedes quedan en ejecución. Lo que pasa es que yo me paso al panel de escena para poder hacer el ejercicio. ¿Listos? Espere. Pero, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Y ahora? En el componente Spring Joint, Ajá. aquí le activan Enable Collision. Espere, güey. Ah, Quédate con ese. Perdón, pero Sabía que iba a ser eso. No sabía. Es que creo que pasó. Oh, ¿Descansaste de así? profe, pero está rara esta banda. No me rebota como usted. Se desploma un poco la esfera. Sí, la de la fuera más. con las manos. Belleza, ¿no?
hay que hacer que le sale plan, yo le sale un Por plan. Ah, es que usted lo llamó Q. Yo tenía bien. Sí, yo le puse Es que la cagó. no, sí, güey. Pues obviamente. Pero esperemos que la esa habilidad cuatro. No sé por qué la doce no plan. Sí, se cayó. No, Cualquier cosa. Para que A la escena. A ver, si no va a ser nada, pues si no lo haces, no alcanza a cambiar pero sale cinemático. Pero no alcanza los tiempos, eso se mete en su. No. Ya porquería, ¿dónde es que tú le putas? Que está chocando. ¿Qué? Papi, mira, yo la hago control. Se llama Sprint. Se tiene que poner collision. Ya está. Lo que pasa es que, en teoría, usted no debería desayunar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tiene que probar el plano, pero en realidad no era eso. Se tiene que. Físicamente en un juego eso no pasa. Aquí lo que uno puede hacer es decirle acá colisión continua, o sea, detección de la física continua. Eso puede ayudar a que, pero ya que obviamente el movimiento va a seguir pasando. Bueno, sigamos acá. Profe, ¿cómo hago para que cada vez que le play no me pase a game, sino quién es él? Ah, no, él siempre va a pasar a game. Mira, profe. Pero si usted lo hace muy brusco, va a pasar eso. Profe, vea la vuelta al mundo. Entonces, vamos acá con lo siguiente. El nuevo FIFA. Vamos acá con lo siguiente. Todo lo que ustedes están diciendo está quedando grabado. Si se lo menciona, canción probada y sube, ya tiene todo. Tengo así que no baja ni sube. No sé, tiene una cosita ahí marroncita. ¿Qué? Bueno, jóvenes, entonces, vámonos con el siguiente Joy. Con el siguiente Joy. Prefabricados. Me veo un bien. Es un Por favor, van a colocar otra tablita y van a hacer el mismo proceso. Le colocan un rigid body. No, No le puede copiar, hay que hacerle. mejor hagan. Pero te puede colocar el prefabricado. Sí, claro, el prefabricado lo pueden usar. ¿Ah? Claro, el elemento que ustedes tienen creado allá como plantilla. Ah, si no lo hizo, sí, manténgale la changa. Ah, el portafis.
En esta oportunidad voy a colocar un cubito. Uy, no, manches. Por acá. Reducir esto. Otro cubo, ¿no? Mejor Profe, que ¿por qué de se, ceros. por qué se me pone automático el hielo? Vamos a ver. Porque usted tiene en su plantilla el hielo y él se lo va a dejar. No pasa nada que le tenga hielo. No. Se lo quito aquí. Se lo quita todo. Si usted le dice aplicar, se lo quita todo. Entonces, miremos acá. Vamos a colocar otro componente. En este caso se lo vamos a colocar al cubo. Y ese componente se va a llamar el hinge joint. Hinge joint. Este hinge joint tiene una flechita acá. Si la pueden observar acá. Ese nos va a indicar la posición o la dirección sobre el cual él va a rotar. Todo depende de cómo estemos trabajando nosotros con nuestros elementos. Entonces, vamos a mirar por acá. Notemos que aquí sobre el eje aparece, en X aparece 1. El eje. Si yo quiero que gire sobre el eje Z, o sea, acá lo pongo en 0 y aquí en Z lo pongo en 1. Y la flechita automáticamente cambia de sentido. ¿Qué voy a hacer ahora? Pónganle cuidado para qué sirve el hinge joint. Le tengo que decir sobre qué elemento lo voy a fijar. Entonces, en este caso, sobre la tablita que tengo acá. Lo puso sobre el Z. ¿Cómo? Qué pena. Sobre el Z. Sí, lo puse sobre el Z. Entonces, miremos acá. Le voy a decir, vamos a empezar primero con esta característica que dice motor. Le voy a decir, use el motor. Velocidad, 20. Y le voy a aplicar una fuerza de 100. Voy a colocar la cámara. De nuevo la muevo. Y voy a darle play a esto. Entonces vamos a notar que se está haciendo, está usando el motor de físicas, está usando... 20 en velocidad y color. ¿Ah? 20 en velocidad y color. Sí. Sí. La primera, profe. Solo 20 en velocidad. Yo le puse 20 en velocidad y le puse en la fuerza 100. Ay, a mí me está Porque el motor. Porque yo le puse A mí la característica del motor. Si yo quiero incrementar la velocidad, voy a ponerle 50 y puedo darle más velocidad. ¿Sí? Ahora, esta flechita yo la puedo mover de sentido. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo acá ahora en el eje Y, 1, digo 0. Si le doy play, pues va a ser totalmente diferente la rotación. Entonces, va a rotar sobre el eje Y. pero a mí me gira muy lento. ¿Ah? Es que solo puso así. Yo le puse más velocidad. Si quieres incrementarle la velocidad, Me deja. 120. Ay, mira, no gira. No, a mí no me deja subir ese. ¿Cómo es que llama? ¿cómo así que no gira? Dale punto. No me deja pasarle hasta la tablita y. Porque la tablita debe tener rigidoide. ¿Ah? ¿No gira? Dele cuerda, ya voy para allá. ¿La paso ya? Ahora sí. Sistemas de No, trabaja, ingeniero.
Bueno, Uy, pero se me cambió todo. Sí, sí, tienes razón. bueno, jóvenes, entonces, No lo decir por el 50 pero Se le cayó todo. Digo que se le cae. ¿Cómo? ¿Se cayó todo? Se cae, se cae. No, mira, a mí no me mira. esa es la... Sí, pues que cayó todo. Pero una fuerza de mí. Bueno, y sale fotos. Y una cantidad feroz de. Porque usted debe colocar en el Regiboy y que sea cinemático para que no se le caiga. Chicos, chicos, por favor, silencio, señor. Sería más rápido Esto, visualización esto o una animación de amiga. esto. Es mucho... ¿Ah? ¿También? O sea, queda todo el mismo tipo de contenido. Cinemática. Ninguno funciona. Lo que pasa es que todo depende. Si su código está dentro de un bucle, como dentro de un update, eso sí es garrafal. Sí es fatal. O sea, no se puede hacer. Ahí sí yo le digo, implemente las físicas. Es mejor. Muchísimo más fácil. Frescos se hicieron. Menos mal que le estoy dando las indicaciones, ¿no? Bueno, pónganle cuidado acá. Se la regalan. Jóvenes, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué otras cosas podemos hacer acá con este señor? Voy a desactivarle el uso del motor. Y yo puedo modificar acá, en este botoncito, yo puedo modificar o restringir la rotación del objeto. En el pin joint. Yo puedo decirle acá que use límites. Entonces, ¿qué va a suceder con esos límites? Yo le puedo especificar por acá el ángulo sobre el cual él va a poder rotar. Es decir, o sea, la rotación va a ser solamente en ese pedacito. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Señor, los límites aparecen, porque yo le dije acá en editar, y aquí en la parte inferior le dije que usara límites. Ah, porque te frena. Sí, claro, se frena en las coordenadas. Y para que se vuelva. ¿Cómo así? Que, mire, así. Entonces, si yo le doy play a esto, Mire, se cae que no. No, Mire, lo que es que no. entonces ahí se detiene. Si yo quisiera que se devolviera, le digo que use por favor un sprint. Le voy a decir un sprint de 50. Vamos a mirar qué sucede ¿Dónde le puso el spin de 50? acá. Sprint. Voy a darle play y voy a mirar si coge algún rebote. En este caso, no rebotó absolutamente nada. Entonces voy a modificar el damper. En los Sí. límites. Ah, no. Bueno, en este caso no tenemos el rebote. No, dice, yo a este. aquí es donde uno entra en internet y busca estas cosas. Usted-
Entonces, chicos, ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Al McDonald's. Para McDonald's, no. Es un personaje que sale en cada... A ver, un segundito. Yo. Ah, creo que ya sé que Luego no creo que nada. Ahora que está complicado el asunto. Van a modelar unas cadenitas en Blender Ah, chingo. A saber que yo no tengo. No sé cómo. y van a armar unas cadenas en Unity. O sea, traen el modelito en Blender, solamente necesitan hacer esta argollita y el resto lo arman en Unity. ¿Cómo se hace esa argollita, bro? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en La Blender. busco en Google, de cerro moderno. Ah, sí. No, ¿Cómo hacer una cadena? Ah, simplemente la escala. entonces aquí tenemos, por ejemplo, No, pues normal, solamente no física, pero que tener el borde. Solo le puso a rotar y sí, ¿cómo no? No, que es física y el borde. le puso límite a un pedacito. Entonces, aquí tenemos la cadena y aquí vamos a encontrar fricción en la cadena. Eso sí, no creo que lo haya programado. Eso creo que no tiene rotación. Mira lo que hizo como. Solo le puso gravedad. El primero tenía Sí, Solo tiene gravedad. pero debe estar uno metido dentro del otro. Tan fácil, profe. No tienen que escribir código, no tienen que codificar nada, todo es con C. Ah, profe, tan fácil. Pues si lo matamos es Vaya, que puede ser un personaje. Ahora que me queda. No se preocupe que van a tener que hacer un puente medieval y van a tener que hacer diferentes cosas. No se preocupe que van a llegar allá. Sí, sí, para el mío, profe. Pero se crea una y en Unity se entrega. Sí, Solamente hay que crear una. solamente hay que crear un arito. El problema es hacer el arito. Y eso es para ya. Ya. Sí, Yo necesito hacer caso.